Mis amados, en esta mañana quiero hablar sobre los efectos del coronavirus y la venida de Cristo. Quiero que abramos nuestras Biblias para el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14 de la santa y poderosa palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 11, 14. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de cuarentena por el coronavirus. Y es un tiempo nuevo también, porque estamos viviendo un mundo digital. Estamos con la perspectiva de salir del desierto en este tiempo, los cuales en este tiempo notamos que Dios está haciendo algo muy especial en su pueblo. Está despertando a su pueblo para que pueda discernir estos nuevos tiempos. Está viviendo el pueblo de Dios el deseo de someterse a la voluntad de Dios en todo. La palabra del Señor nos dice que es en este tiempo difícil, complicado, que el pueblo debe despertar para andar con sabiduría, haciendo la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 13 al 17 dice así: Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios está hablando a su pueblo. Le está diciendo: quiero que ustedes dejen de ser necios. Quiero que ustedes despierten a la realidad de aprender a andar en mi voluntad. Entonces, quiero que despierten de ese sueño de la indiferencia, de la apatía, de la desobediencia, de la inactividad, de la improductividad. Dios está queriendo que su pueblo discierna estos nuevos tiempos. Efesios 6, 10, 12 dice así: Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Dios está diciendo y está hablando a su pueblo: la salvación está más cerca ahora que cuando nosotros recibimos al Señor, cuando creímos en el mensaje. Es decir, la consumación de los últimos tiempos está llegando. Entonces, la palabra que el apóstol Pedro nos da a su pueblo es ahora más actualizada que nunca. Primera de Pedro 4, 7 y 8 dice así la palabra del Señor: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es un tiempo para ser sobrios y velar en oración, porque los días son complicados, estamos al acecho del diablo. Y dice la palabra que el amor tiene que manifestarse en el pueblo de Dios para que pueda cubrir multitud de pecados. Esto es decir,
hacer que muchos pecadores se arrepientan y vuelvan a Dios su corazón. El Señor está hablando, la noche está avanzada. Vemos cómo avanzó la noche en nuestro mundo. Un mundo pervertido. Entonces, Él nos está pidiendo que andemos con decencia, de forma equilibrada, que no aprovechemos este tiempo para emborracharnos o hacer entonces cosas indebidas. El Señor nos está diciendo, no para asustarnos, está diciendo para que preparemos nuestro corazón. La realidad es que aquello que nosotros escogemos vivir va a ser lo que vamos a cosechar. San Juan capítulo 3, versículos 20 y 21 dice así: pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. San Juan 3, 20, 21. El Señor, al contrario, quiere que nos revistamos de las ropas de nuestro Señor Jesucristo, que busquemos satisfacer a Él, no los deseos de nuestra carne. Romanos capítulo 13, versículo 11 y 14, que fue el mensaje del título y de la prédica de hoy. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor: y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos viviendo tiempos de definición, tiempos de decir si somos justos y santos y vamos a procurar santificar más nuestra vida o nos vamos a alejar del Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12, dice así la poderosa palabra del Señor: el que es justo sea injusto, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. Dios nos está invitando en este tiempo malo a crecer en intimidad con Dios. Solamente el amigo sabe lo que quiere su Señor. Porque si nosotros somos siervos, vamos a estar pendientes solamente a las órdenes que nos dan. Pero hoy es un tiempo de buscar ser íntimo con el Señor para crecer en justicia y santidad. Entonces dice la palabra del Señor en San Juan 15, 14 y 15: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Entonces, usted puede discernir que Dios quiere que su pueblo santo se santifique cada día más, que se someta a su voluntad, que aprenda a adorar, a orar, y también que manifieste obras, que en este tiempo gane almas para el Señor, porque un árbol se conoce por sus frutos. La palabra dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso está diciendo para los creyentes, para los cristianos. Les está diciendo: necesito que ustedes se sometan a mi voluntad. Necesito que ustedes me presenten frutos, porque es por los frutos que se conoce un árbol. Mateo 7, 20, 21. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Existe aquí algo muy interesante, una metáfora de quitarse la ropa. Ese quitarse la ropa en el Nuevo Testamento varias veces está hecho como un punto a esclarecer muy claro que se trata de una transformación interior. La palabra del Señor nos dice que es desvestirse del viejo hombre que está viciado y ponerse las ropas de justicia, de santidad, de justicia en relación al trato con las personas. En realidad el Señor está diciéndonos: quiero que santifiques tu vida en relación al trato conmigo. ¿Cómo está tu relación conmigo? Pero está diciéndole cómo está la relación con tu esposa, con tu hermano, con tu vecino. Porque amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo es el cumplimiento de toda la ley. Efesios 4, versículo 22 al 25 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Dios quiere que en este tiempo su iglesia presente cambios en su interior, en su forma de hablar, en su forma de relacionarse, en su forma de mostrar a Cristo con su vida. Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 15 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado de un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, el creyente está invitado por Dios a desvestirse de sus obras de la carne, de las obras de las tinieblas, y vestirse de luz de Jesucristo. Las ropas de Jesús son ropas de justicia y santidad de la verdad. San Juan 3, 20, 21 dice: porque a todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, porque sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La crisis mundial que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus no es apenas una crisis de salud pública momentánea. Ella es un cambio de paradigma. Para comprender lo que está pasando, necesitamos del Espíritu Santo y de ojos espirituales. Existen tres efectos importantes del coronavirus. Primero, la crisis de salud pública. La razón de eso es que un virus agresivo está infectando la población, y lo infecta con tanta velocidad tan grande que vemos entonces prácticamente al vivo cómo las personas están muriendo en el mundo. En su grande mayoría de esta enfermedad, 80% ni siquiera se enteraron de que tienen el problema. Son asintomáticos. Del 20%, algunos de ellos presentan sí algún tipo de síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, modificaciones del gusto, dolor del cuerpo, y puede simular una gripe de diferente intensidad. Pero dentro de ese 20% hay 5% que agravan los síntomas y tiene un desconforto respiratorio. Algunos de ellos van a necesitar de aparatos de ventilación.
algunos de ellos van a entrar a la terapia intensiva. Y si se asocian algunas características de personas que tienen predisposición a tener estos síntomas, los viejos, los mayores de 60 años, los diabéticos, los cardiopatas, las personas que tienen bronquitis asmática y cuadros respiratorios, estas personas son del grupo de afines y tienen mayor posibilidad de morir si no tienen un aparato de salud que los apoye. Es por eso que es importante que todos entendamos la verdadera situación de esta patología. No se trata que es peor que muchas otras, pero sí ese 5%, si no tiene una infraestructura sanitaria adecuada, puede colapsar cualquier país, por lo menos nuestros países. Y es por eso que nosotros tenemos que ver esto con cierta gravedad y cumplir los consejos sanitarios que nos dan. Yo te quiero decir que la media ha hecho de esto noticia, y usted abre la televisión, enciende la radio y está escuchando y solo se habla de esto. Pero yo, como siervo de Dios, he discernido que Dios está despertando a una realidad a su pueblo. No para que el pueblo sea espectacular y muestre que el pueblo es sensible a estas cosas. Hay algunos que les gusta oraciones públicas, que las personas lo admiran porque son hombres que profetizan bendición sobre las naciones. Dios está queriendo que el pueblo primero pueda tener un diagnóstico de lo que está pasando en el mundo. Voy a hablar sobre los abortos. Usted sabía que, según los datos de la Organización Mundial de Salud, 25 millones de niños mueren al año. 25 millones. De los cuales 47,000 van acompañados de sus madres, porque mueren por abortos inseguros. Tuberculosis. En 2018, según la Organización Mundial de Salud, 10 millones de tuberculosos y han muerto 1,5 millones de personas, entre ellas 250,000 con HIV. Accidentes de tránsito, mueren 1,300,000 personas. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, según la Organización Mundial de Salud, desde el comienzo de la epidemia, 76 millones de infectados, 35 millones han muerto y 19,5 millones tienen acceso a la terapia antirretrovírica y 1,8 millones han muerto en el año 2016. Entonces, mis amados, el VIH y la tuberculosis hacen un efecto muy fatal, porque 251 de las personas con VIH positivo han muerto por tuberculosis. El coronavirus, vemos que 250,000 muertes en el mundo y 2,5 millones de infectados. Estamos llegando, estamos cazando ese número. Entonces, es una realidad, pero usted compara los números y se da cuenta de que, comparado con los números que yo le di, esto no es nada. Y sin embargo, nosotros los cristianos nos hemos acomodado. No estamos haciendo nada por avanzar en las leyes en contra del aborto. Los países están avanzando, están conquistando terreno, el maligno está acelerando el paso, la noche profunda está llegando. Y nosotros, el pueblo de Dios, a través de esta pandemia, tenemos que despertar a esa realidad. ¿Sabe? No solamente vamos a pasar esta crisis pasajera, algunos meses
se van a resolver los casos. Hay países que tuvieron un grado de intensidad como la China, donde ahora están controlando. Algunos países como España, Italia y el propio Estados Unidos están tentando equilibrar. El proceso va a caer, en algunos meses va a pasar, pero la crisis económica va a perdurar por muchos años, no solamente meses. Están hablando de un 3.4% de la caída de la economía boliviana. Y la onda de desempleos, destrucción económica, eso va a afectar a todo el mundo. Entonces, estamos viviendo también un cambio social y un cambio de paradigma. Existe un tercer aspecto. Nunca más seremos lo mismo. Estamos viviendo un tiempo de revolución digital. Usted me está escuchando hoy probablemente por causa de lo que está pasando. Hay personas que no tuvieran la chance o la oportunidad de oírme, pero existe esa posibilidad de despertar para la realidad. Ese despertar tecnológico de la comunicación digital está haciendo y dando oportunidad de que muchas personas cuestionen su vida. Esto va a incluir un cambio de la manera de ser creyente. Es por eso que en los últimos tiempos el Señor está diciendo: el que es santo, el que es justo, busque mayor pureza, mayor santidad. Entonces, es el tiempo de pararse en su camino y usted analizar su vida. Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Entonces, yo te quiero decir que en este tiempo la palabra se está cumpliendo. Estadísticas muestran que el 30% de la pornografía está creciendo, porque algunos sitios que eran pagados hoy están liberados en su casa, y usted no necesita exponerse en la vergüenza para ir a comprar pornografía, la tiene en su propia casa. Por otro lado, la lectura de la Biblia, según las personas entendidas, tenemos a Marcel de la Iglesia Cristiana de Butantán, que tiene la Biblia JBA, la Biblia digital, que es la segunda de repercusión mundial más conocida. Él dice que 30% de la lectura de la Biblia ha aumentado también en nuestros días. En estos días malos, muchas personas están siendo entendidos en la sabiduría de Dios, que es el temor a Dios, el apartarse del mal. Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios 14:16: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra indolente, insolente y confiado. Por otro lado, muchas personas se están despertando del sueño de la inactividad, de la indiferencia. Entonces está volviéndose a Dios con clamor, con lloro, con humillación. Y es el tiempo en que el apóstol Santiago dice, Santiago 4, 9, 10: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces se están levantando altares de oración. El altar que estaba caído se está levantando, el altar personal, el altar familiar, el altar en la iglesia. Y entonces es un momento de definición. Tenemos una gran oportunidad de aprender una manera nueva de ser iglesia. Una iglesia que anda de la mano de la tecnología digital, que será la manera de alcanzar al mundo. La palabra de Dios dice en Mateo 24:14: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:11. Aprendemos entonces a una nueva forma de ser iglesia.
Nuestros devocionales online aumentarán. Nuestras reuniones de oración matutinas de mañana temprano serán al vivo y aumentarán. Nuestros cultos serán al vivo y aumentarán. Muchas personas en el mundo entero los podrán ver. El trabajo de nuestros ministerios será acrecentado. Tendremos entonces la posibilidad de un alcance internacional. Y como personas debemos cambiar nuestra actitud, comenzar a ser buenos administradores, gastar menos, vivir con poco. Pero es necesario también manifestar el gozo, la alegría y ser agradecidos con el Señor. Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos aprendiendo a usar la era digital, la tecnología, y tenemos que crecer en el evangelismo, porque la voluntad del Señor es que nadie se pierda. Y la palabra del Señor nos dice que es por su fruto que se conoce un árbol. Y que nosotros al final de cuentas somos cristianos, podemos ejercer hasta algún ministerio, pero si no presentamos frutos, estamos en riesgo, un riesgo peor del coronavirus. Mateo 7, 20, 21 dice: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este año 2020 vamos a pasar por crisis en el desierto, pero este 2021 viene un gran avivamiento, independientemente de los problemas económicos. Viene un gran avivamiento, un despertar de la iglesia, ¿sabe? Y esta palabra quiero que usted la reciba en su corazón. Apocalipsis 22, 17 dice así: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed diga: venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. No es una buena noticia. El Señor está llegando y nosotros tenemos que estar como vírgenes ataviadas, preparadas para ese momento. Vamos a orar, mis amados. Donde usted está, cierre los ojos y clamemos a nuestro Padre así: Padre, nos ponemos en común acuerdo con tu pueblo, reconociendo que como personas y también como iglesia despertamos de ese sueño de la apatía, de la indiferencia, de la falta de preparo espiritual. Señor, declaramos delante de usted que no vamos a participar de las obras infructuosas de las tinieblas y nos vamos a despojar del hombre viejo que está viciado. Vamos a aprovechar para que el Espíritu Santo en este tiempo nos ayude a despojarnos de los vicios, de los malos comportamientos, y vistamos una nueva ropa, la ropa de justicia, de santidad. Padre amado, queremos conocer su voluntad, queremos someternos a ella. Padre querido, queremos ser personas llenas de tu presencia, personas de oración, personas que te alaban, que te adoran, que son agradecidas. Padre amado, queremos ser personas que buscan la santificación de nuestras vidas, de nuestra familia, porque tu voluntad es nuestra santificación. Que cada uno de nosotros sepa portarse con amor con su cónyuge, que no haga de su vida un disparate, sino, Señor amado, que nuestra familia, nuestra iglesia y nuestro mundo sean influenciados por nuestras actitudes. Queremos aprender a vivir sabiamente, administrando bien los recursos, y queremos sobre todo vestirnos de la armadura de Dios y poder calzar los pies del evangelio del apresto, de la paz, para conquistar el mundo para usted, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, usted que ha escuchado el mensaje, yo quiero decirte
El Señor te está buscando. Tiene cosas muy especiales para ti y tu casa, tu familia. Vuelve tu corazón a Él y Él te va a recibir con brazos de amor. Independientemente de lo que ha pasado en tu vida, Él te ama y tiene un propósito para ti. Entrégale tu vida. Y tú que estás en los caminos del Señor, el mensaje ha sido claro. Analiza qué cosas necesitas cambiar y vamos encima. Que Dios, el Espíritu Santo, te va a ayudar, estará contigo, no te abandonará, será más santo, será más justo. Dios tiene algo poderoso para ti. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo, bendigo tu iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.